Muy buenas tardes. Hoy veremos la colocación de cámaras. En primer lugar, claro, nosotros terminamos explicando medianamente el funcionamiento de la iluminación. Entonces, como vamos a seguir trabajando y quiero que vean unos renders diurnos, voy a apagar ciertas luces. Recuerden, no todas, porque si apago las del interior, el espacio interior desde un render externo se verían tremendamente oscuros, por lo que explicamos en la sesión de iluminación. Entonces, claro, voy a apagar la luz y eventualmente voy a apagar la capa. Pero para que vean, cuando yo apago la luz, fíjense, voy a prender esta luminaria y me voy a sus modificadores, voy a apagar la luz. Y fijan en el render inmediatamente, esa luz se apaga. Entonces, inicialmente, para que no interfiera en un render exterior, voy a apagar estas luces exteriores, no así las interiores. Apagaremos la del hall de acceso y la luz que habíamos generado como si fuera la luna. Y claro, nuevamente ustedes ven, se ve el interior iluminado. Entonces esas luces las vamos a dejar activas. Quizás habrá que bajarle un poco la intensidad. Pero de momento voy a ir a los layers y efectivamente voy a apagar la capa de las luces y nos vamos a ir a una capa de cámara. Si no la han creado, hay que crearla. Veremos. No estoy seguro de haber creado una capa de cámara. Me parece que no. Déjenme verificar. No, efectivamente no hay cámaras activas. Entonces, vamos a crear una capa de 3D cámaras y procederemos a dejarle un color que se vea. Entonces, para generar una cámara, que es distinto cuando ustedes tomaban un render posicionándose en el viewport, claro, ahí hay que apelar a la suerte. Y si yo quisiera volver a tomar ese render, no es posible. Entonces, claro, es recomendable que siempre trabajen en base a cámaras. Entonces, claro, nos vamos al segundo, tercero, al cuarto botón, el icono de las cámaras, y tienen dos alternativas, o trabajar con cámaras estándar o cámaras Arnold. La cámara Arnold, sinceramente no se las recomiendo porque es una cámara tremendamente compleja en el cual los que saben más de fotografía me entenderán claramente lo complejo que puede llegar a ser una cámara que posee finalmente dos lentes. La cámara Arnold implica el control o una configuración en base a la vista humana, vale decir, trabaja en base a los dos ojos que son los lentes. Entonces, claro, hay que entrar a configurar complicadamente dos lentes al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que les recomiendo trabajar con las cámaras estándar y trabajar con la física, no la utilicen, complica llegado el momento de renderizar también. Target o free. Al igual que la iluminación, una cámara target eh, o una cámara posee target.
Y la diferencia con la Free es que el target está apagado. Entonces la verdad es que hay que trabajar en base a las cámaras target. Y la vamos a colocar exactamente igual que las luces. Hacemos un clic. Vamos a abrir la puerta por si acaso. Hacemos un clic y nos aparece inmediatamente una cámara fílmica. Si yo barro con el mouse, estoy colocando el target. Entonces, inicialmente, déjenme correr primero la puerta. Vamos a ir a todo. Selecciono el portón, lo voy a desplazar para poder alejarme, básicamente. Voy a volver a la cámara y voy a ir a la zona superior y voy a activar solamente las cámaras. Primero hay que posicionar la cámara. La cámara se colocó en el piso y su target está en el piso. Entonces, claro, hay que elevar la cámara y hay que elevar el target, vale decir, el punto hacia el cual se está mirando esta cámara. Fíjense cómo la cámara sigue el target. Ese target debiera estar más o menos a la altura del ojo humano, al igual que la cámara en una vista frontal. Si está a 170 y la coloco la cámara a 170, estaríamos en una posición frontal a la casa desde el ojo humano con relación al piso. Para ingresar a la cámara y saber que está observando esa cámara, yo debo presionar la tecla C de cámara o ir a la barra superior, llamar a la cámara y claro, yo tengo la cámara 1. Pero insisto, de momento, como hay una sola cámara, simplemente con apretar la tecla C es la vista. Voy a ir a los modificadores de la cámara. Si es que la cámara está seleccionada, para salir debo apretar Top o Perspectiva y estaría saliendo. Cuando yo aprieto la cámara, vamos a volver a su interior con letra C, lo importante es, fundamentalmente, es que con relación a la distancia en la cual la cámara está observando ese punto, tiene repercusiones con relación al lente que posee la cámara. El ojo humano mira con un ángulo visual y con una profundidad de campo. Hay una equivalencia con la cámara fotográfica y el ojo humano tiene un rango que va de los 35 milímetros a los 50 milímetros. Los 35-50, efectivamente, desde ese posicionamiento, desde esa distancia a esta puerta, el ojo humano vería, esta es la realidad. Pero lo bueno que tú trabajes en base a una cámara es que tú puedes alterar el lente y si yo bajo de los 35 milímetros, voy a generar una distorsión, pero voy a poder ganar en visualización. Si yo quiero mover y estoy al interior de la cámara, lo único que puedo hacer es un paneo. Pero si yo quisiera rotar estando al interior de la cámara, tendré que recurrir a los botones que están en la zona inferior. Por ejemplo, voy a llamar a el botón de orbitar y me permite la orbitación, una orbitación libre. Recuerden ustedes que nosotros para orbitar simplemente hacíamos Alt
y el botón, Alt y el botón del mouse. Sin embargo, Alt y el botón del mouse estando al interior de la cámara no tiene efecto. Entonces, para eso es útil utilizar los botones que están en la zona inferior, orbitar o, por ejemplo, hacer zoom. Y claro, estando al interior de la cámara son pertinentes y son activos. Entonces vamos a dejar posicionada esa cámara en una primera instancia en una vista frontal. Es importante que ustedes tomen no una cantidad infinita de cámaras, ¿sí? No existe un espacio que posea eh, una cantidad muy grande de cámaras. No podría colocar 20 cámaras o 30 cámaras para mostrar esta casa. Sería bastante ridículo. Pero sí es importante, dependiendo del objetivo del render, si yo trabajo efectivamente con un cliente que no es conocedor, eh, lo que él quiere ver es una realidad y esa realidad la va a obtener en una vista frontal. Pero para efectos publicitarios, de inmobiliaria o parte del diseño gráfico, yo tengo la alternativa de generar o colocar vistas en picada y en contrapicada. Entonces vamos a generar al menos unas dos o tres cámaras en principio, pueden ser más, va a depender de cómo quieran ustedes mostrar su proyecto. Entonces primero recuerden que para salir del interior de la cámara voy a apretar la tecla P para que vayamos a la perspectiva y me pueda desplazar nuevamente y voy a colocar una segunda cámara. Podría, claro, podría llamar a una nueva target y posicionarme o simplemente tomar la cámara que ya está activa y hacer un clon. Y con eso no estoy alterando el punto de observación, vale decir, el target sigue estando en el mismo lugar. Me voy a desplazar, vamos a observar en primer lugar que está mirando. Pero claro, voy a hacer una picada. La picada es cuando la cámara o el ojo está observando desde arriba hacia abajo. Entonces veremos que está mirando. Vamos a reposicionarla ligeramente hacia el costado y voy a retroceder un poco con los botones de la zona inferior. Si ustedes se fijan en esta mirada, abuelo de pájaro, o que es una vista en picada, claro, por efectos de la distorsión del elemento, ya sea por efectos de ángulo, que está con un ángulo muy bajo, claro, si yo empiezo a subir en el número del lente y me voy acercando a los 35-50 grados, repito, eh, es como vería el ojo humano desde la posición en la cual se encuentra la cámara. Pero aún así, si ustedes se fijan, las verticales dejaron de ser verticales. Y eso, si bien son render o son imágenes muy atractivas, la verdad es que en el ámbito del renderizado, cuando presentas una imagen muy distorsionada, excesivamente distorsionada, donde se produce la convergencia por efectos de perspectiva, claro, es mal visto, es mal visto. Entonces, en primer lugar, claro, yo puedo generar vistas bastante marcadas en cuanto a una alteración, pero aún así le voy a aplicar una corrección de lente. Entonces, si está activa la cámara, yo puedo mejorar y liberar esa distorsión con el botón derecho del mouse. Voy a aplicar una corrección de lente. Y claro, la corrección de lente está haciendo un intento por
Fíjense cómo tuve que alterar su valor para devolver la verticalidad de las líneas. Si yo bajo este valor, voy a generar, yo puedo controlar parcialmente una distorsión que no sea demasiado acentuada. Porque, insisto, si no tuviera la corrección de lente, no voy a borrar. La alteración que se produce es excesiva, es excesiva. Vamos a alejarlo, porque se fijan que hay una alteración del espacio muy grande y es porque el lente es muy pequeño. Entonces, claro, yo podría subir el lente, hubiera perspectiva, me salí de la cámara, voy a retroceder un poco y claro, la cámara la puedo elevar más, cosa de que trabajar con un lente grande, pero que no se produzca una alteración tan marcada. Y repito, puedo obviamente colocarle un corrector de lente y subir el valor hasta que se corrija la verticalidad. Pero claro, en esas vistas que son en picada y que son muy acentuadas, ¿vale? Si la cámara está en una posición muy alta, debe sufrir una pequeña distorsión. Pequeña, repito, no total. Entonces vamos a dejarlo con un lente, unos 30 grados, un lente de 30 milímetros, que no existe como cámara. Entonces, claro, aquí tenemos una vista en picada. Entonces tenemos vistas que están en picada, vistas frontales. Repito e insisto, va a depender del objetivo, de la necesidad de nuestro cliente. Sí, el que yo trabaje con una vista frontal o en picada, al igual que en contrapicada. Ahí está un poco más interesante. Voy a salir para mencionarles otro dato. Si ahora yo llamo a la cámara con la letra C en el teclado, claro, me apareció un subcuadro que me pregunta si yo quiero ingresar a la cámara 1 o a la cámara 2. Inicialmente no ocurría porque estábamos trabajando en función de una sola cámara, pero ya cuando tengo dos, tres cámaras, me aparecerá el subcuadro preguntándome el número de cámara. Como ya se habrán dado cuenta, cuando tú utilizas cámaras, tienes una gran cantidad o gran variabilidad de posiciones simplemente con la alteración del lente. Entonces voy a volver a clonar aquí, pero ahora en vez de hacer una picada, vamos a hacer una contrapicada. La cámara tiene que estar lo más apegado al suelo, pero tener cuidado porque si mi cámara comienza a atravesar el suelo, lateral zoom, un F3, si la cámara se incrusta en el plano de piso, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber, el render te va a aparecer negro y no vas a saber qué está ocurriendo. No, hay que acercarse al piso, pero no estar totalmente o que la cámara se incruste en el piso, no, tiene que estar lo más cercana al piso sin traspasar el piso. Y ahí tenemos una vista en contrapicada. La contrapicada es muy utilizada en la publicidad, en las inmobiliarias, para vender sus nuevos proyectos inmobiliarios en base a una construcción en altura, una construcción de edificios.
Entonces, claro, ustedes tienen que, al igual que las luces, pero la cámara es aún más simple, tienen que entrar a jugar, a jugar un poco, hasta encontrar las posiciones que sean lo más interesantes posible. Entonces, con relación a la cámara, eh, lo repetimos, y estamos usando las cámaras estándar y me inicio colocando una cámara target, posicionando la altura de la cámara, la altura del target. Vamos a salir de la cámara, o llamaré a la cámara, nuevamente la cámara 3. No me lo va a permitir. Déjenme, ya, cámara 2. Voy a lo, no está seleccionada la cámara. Claro, voy a tener que salir y seleccionar la cámara. Cámara 1, no, perdón, cámara 3, cámara 1, cámara 2. Vamos a la cámara 2. Cámara 2, vista frontal. Cámara 3, contrapicada. Cámara 2, picada. Y esa es la problemática de la cámara. No hay más problemática, sino encontrar el ángulo preciso que nos permita de momento ver los exteriores. Si quisiera trabajar en el interior, estando en perspectiva, me voy a ir a la vista top, zoom, voy a hacer un F3 y me voy a colocar al interior. Voy a desplazar el target. Me voy a ir a una vista frontal o lateral para ver dónde se está posicionando esa cámara. Frontal. Vamos a ver dónde está. Y claro, está pegada al piso. La tengo que elevar a una cierta altura. Con botón derecho voy a llamar al target. El target también, recuerden, posicionarlo a una cierta altura. Volveré a la cámara para ver dónde está esa cámara. Y claro, aún la puedo retroceder más. Y veamos qué está observando. Esta sería la cámara 4 en una distorsión de lente muy grande, pero ingresemos para ver qué está observando. Esa es la observación de la cámara 4, con un lente de 14.5. A ver, vamos en 15, en 20, 30, 28, 35, 50 milímetros. El ojo humano vería esa realidad, pero por eso digo que nosotros controlamos básicamente el lente para poder observar sin generar esa alteración. Yo bajé un lente de 9 y claro, ese espacio no tiene esa amplitud ni esa profundidad. Y es porque, claro, se alejó demasiado con relación a la vista del ser humano. Mm, no sé, tienen que dejarla, repito, en un ángulo que sea creíble para el cliente desde el ángulo visual correcto. Le vamos a dejar
una vista que sea un poco más interesante. Recuerden que si quieren desplazar simplemente eso sí lo permite. Pero si quiero orbitar o hacer algún movimiento, tendré que recurrir a los botones. Vamos a ver, vamos a hacer algo pequeño, rápido. Y sacaremos un exterior para ver si efectivamente la iluminación está correcta. Porque si llegara a sacar la vista interior, recuerden que ingresamos unas luces y esas luces van a generar rebotes sobre la superficie. Eso lo más probable es que habría que bajar la intensidad cuando vamos al interior, pero el espacio está iluminado. Vamos a ir a una cámara exterior para ver si hay que hacer algo en función de la iluminación. Voy a la cámara 2, eh, cámara 1, cámara 3. Ya voy a bajar un poco. Y veamos qué es lo que ocurre con un render, pero un render que sea un poco más grande. Vamos a hacer un render grande. Y tendremos que esperar. Pero, y repito, la utilización de las cámaras es un excelente recurso y no tiene complejidades. Así que tendremos que esperar que se procese para ver cómo visualizar. Hay que controlar un poco más la iluminación interior, todavía está muy intensa, pero de momento necesitábamos ver que efectivamente el manejo de cámara te permite obtener mejores resultados en cuanto a las vistas. Repito, al igual que la iluminación, hay que intencionar la vista que quieres presentar. Y de momento, eso es todo. Muchas gracias y buena suerte.